Estamos ya con Rafael Romero y José Briceño, periodistas del Diario Expreso, que están siempre luchando por la verdad, y también está con nosotros el presidente de la Federación de Periodistas del Perú en línea. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. José, Ángel, buenos días. Muy buenos días, primo. Buenos días. Buenos días, primo Coco, y un gusto estar en tu programa. Qué bueno, muchas gracias. Hablemos un poco del tema. ¿Creen ustedes que va a mejorar la situación de los periodistas, considerando que el gobierno dice que va a poner un poco de control en la situación y tratarlos mejor? Realmente no hay ninguna muestra, digamos, de voluntad por parte del gobierno y principalmente por su conductor, el señor Pedro Castillo, en su calidad de presidente de la República, ¿no? Hemos visto cómo estas agresiones han venido no solamente durante su gobierno, a su inicio, sino desde la segunda vuelta de la campaña en la cual ha habido persecución, inclusive en las calles, a algunos periodistas que han sido agredidos, no solamente verbalmente, sino también físicamente. Y luego de asumir el gobierno, la primera muestra de hostilidad fue el día de la juramentación del primer gabinete del señor Pedro Castillo, en el cual pues dejó a la prensa en la calle en horas de la noche, inclusive con una ligera llovizna y no permitiendo, a pesar de que el auditorio del Banco de la Nación es un auditorio bastante grande, teniendo galerías donde pudieron haberlos ubicado para que los periodistas recojan la información de primera fuente, de primera mano. Pero, sin embargo, esto no ha sido así. Y de ahí ha venido ya sucediendo de una forma sistemática una serie de agresiones en las cuales hemos visto cómo toman de la cintura a reporteras para sacarlas del camino y evitar las preguntas incómodas a Castillo. Y en otros casos, agentes de seguridad tomar del cuello a un camarógrafo o taparle la boca por parte de un asesor cuando está haciendo preguntas nada deseadas al presidente de la República. Entonces, estas muestras definitivamente son muestras de hostilidad permanente, constante y de forma sistemática, que definitivamente no inspira ninguna confianza que vaya a haber algún cambio. Y en ese sentido, la Federación de Periodistas del Perú ha sido firme en poner su posición al respecto. Hemos ya nosotros presentado incluso con respecto a lo ocurrido al proyecto de ley, un documento dirigido al ministro de Trabajo, Juan Lira, en una reunión presencial personal en su despacho en el Ministerio de Trabajo para que exponga al presidente la necesidad de tener una reunión con los principales gremios periodísticos y nosotros ponerles cuál es nuestra posición y cuáles son justamente los puntos a nivel jurídico que se está transgrediendo con la Constitución de la República y con con la jurisprudencia y la jurisdicción internacional. Y en ese aspecto hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta. Rafael Romero, ¿cómo estás? Buenos días. Primo Coco, sí, un fuerte abrazo y extender a nuestro presidente Ángel Sánchez un cordial saludo, a nuestro colega José Briceño igualmente. Es una semana muy importante con ya parte de la programación hacia el 18 de julio, pero por día central, el día sábado 16, pues estaremos festejando, conmemorando, reflexionando sobre los 72 años de existencia de la Federación de Periodistas del Perú. Y eso nos llena de mucha alegría, de mucha emoción, pero a la vez de mucho compromiso. Y respecto a la pregunta que planteabas, efectivamente, y secundo lo que acaba de decir el presidente Ángel Sánchez, la operación es sistemática, está muy bien calculada. Es decir, esta agresión a la prensa, primero los primeros meses de gobierno, para no ir antes hacia la campaña, ya una serie de actores políticos, estimado primo Coco, entre ministros, congresistas, oficialistas, que por más que divididos hoy estén, se están uniendo para poner y ganar la mesa directiva del Congreso en las próximas semanas. Comenzaron sistemáticamente a atacar a la prensa. Esto se ha venido dando ahora con proyectos de ley contra la libertad de expresión, ese proyecto mordaz. Pero además, dentro de ese planeamiento sistemático están otro tipo de órdenes. Incluso se están valiendo de la gran enredadera de normas jurídicas que hay para atentar contra los derechos de los periodistas, no solo a su libre expresión, sino también a sus derechos laborales. Estoy recibiendo información de varios colegas a los cuales se les está, de alguna manera, desde Indecopi, desde el Ministerio del Trabajo, con una serie de artimañas que usan
legalistamente algunos medios de comunicación para no solamente atacar desde el oficialismo los derechos de los periodistas, sino también desde el sistema judicial, desde el sistema fiscal, desde Indecopi y desde el Ministerio de Trabajo. Lamentablemente, el Estado, con una cantidad enorme de leyes, decretos, resoluciones, directivas, crea el ambiente propicio para que por ahí, en un resquicio de la norma, se escapen algunos abogados y utilizando esas normas atenten contra el periodismo y la libertad de expresión. Quiere decir, primo Coco, que no solamente es el gobierno, sino también el sistema caduco de normas legales que hay en el país que permite que el más vivo, hoy estamos con Pedro el Vivo, y también hay corporaciones vivas que están atentando contra los derechos de los periodistas en su ejercicio profesional, en sus beneficios sociales y en sus derechos laborales. Muy bien. José, ¿cómo estás? Buenos días. Primo, buenos días. Un gran y efusivo saludo y abrazo a Ángel Sánchez, presidente de la gloriosa Federación de Periodistas del Perú, a Rafael Romero, que antes yo me uso la palabra, y a todo el público que sigue Café con Leche mediante Rayo del Sur todas las mañanas. Lo que han dicho tanto Ángel como Rafael es muy cierto. Los ataques a la prensa se vienen suscitando desde aproximadamente cuando se dio la segunda vuelta electoral, y esto de manera uniforme. Hemos sido testigos todos, estimados amigos, cómo desde el gobierno de Pedro Castillo se ha venido organizando y se sigue sosteniendo toda una política de agresión y también de amedrentamiento frente a periodistas. Yo quiero incidir en este detalle. Solamente los regímenes dictatoriales tienen a la prensa como enemigo. Solamente las dictaduras ven a la prensa libre, a la prensa que tiene el valor de señalar actos de corrupción, inconductas funcionales de altos funcionarios del Estado. Solamente ese tipo de regímenes categorizan de enemigos a la prensa. Pero frente a ese tipo de ataques, frente a ese tipo de actitud frente al periodismo independiente, lo único que están haciendo Pedro Castillo y quienes lo secundan en el poder es pues acicatear la decisión de ciertos periodistas, de ciertos medios de comunicación, de estar fieles, seguir fieles al concepto de la información y siempre estar detrás de estos hechos, que nosotros lo único que hacemos, estimados primos amigos, es transmitir a ustedes como ciudadanía, como colectivo, como sociedad, transmitir esos hechos a ustedes, para que ustedes tomen conocimiento, para que ustedes evalúen y tomen conciencia de lo que en realidad está sucediendo con el manejo del Estado peruano. Esta última información que tenemos acerca del maltrato, de la tortura, el secuestro y tortura a un grupo de mujeres en Cajamarca. Hoy el diario Expreso, en su primera plana, nos ofrece una foto desgarradora. Es una mujer colgada, boca abajo, en el momento de estar siendo flagelada. Actitudes como esta pintan de cuerpo entero al gobierno de Pedro Castillo, a los que lo secundan en el poder, y a algunos, y lamentablemente tengo que admitir, a algunos comunicadores y periodistas, entre comillas, que defienden este hecho de cosas. Ahora, Ángel, hay un tema que no estamos tomando en cuenta y que es también muy importante y va contra la libertad de expresión. Últimamente estamos viendo que la era digital se está imponiendo, pero Expreso, por ejemplo, es un medio escrito que se pone en los puestos de periódico. Unos grupos de canillitas o dueños de estos puestos manejan el tema mayorista y al Diario Expreso te lo quitan de la presentación. En los que tú vas, preguntas, ¿Expreso? No, ya se acabó. Mentira. Simplemente no lo exponen, no lo exhiben. Sí, definitivamente, pues este tipo de manejos en los cuales pues hacen probablemente alianzas estratégicas con los distribuidores que son a nivel empresarial para que, digamos, promocionen otros medios de comunicación y no promocionen de una forma libre, independiente, los que corresponden, ¿no? Esto habría que analizarlo a profundidad y ver desde dónde vienen estos lineamientos, si es que son lineamientos, ¿no? Porque definitivamente no creo que la Federación de Canillitas esté inmersa en este despropósito, ¿no? En ese sentido hay que tener mucho cuidado, pues estas prácticas
son típicas de las dictaduras. Incluso recordemos nosotros en el siglo pasado cómo las dictaduras militares retiraban de los kioscos los periódicos, las revistas, estaban titulares incómodos para el régimen dictatorial de turno, ¿no? Entonces, si eso está ocurriendo actualmente, pues es verdaderamente bastante serio y para tomarlo en cuenta, ¿no? Para un análisis profundo e identificar claramente desde dónde proviene este tipo de directivas. Cambio la pregunta para un tema para el grupo. ¿Cómo creen que las cosas van a cambiar desde el punto de vista político, considerando todas las denuncias que ya se han dado a conocer? Ahora que ha salido, no en libertad, sino que ha salido ya acá, una especie de retención o detención domiciliaria para Samir Villaverde. ¿Creen que las cosas van a cambiar? ¿Se va a saber la verdad? ¿Creen que va a sentir algo el presidente Castillo para poder reaccionar a favor de una reacción, en todo caso, valga la redundancia, positiva para el país? Permíteme, primo Coco, concuerda justamente la pregunta que hiciste sobre el tema digital y ahora sobre el tema político. Por una sencilla razón, acabamos de ver unos informes, incluso están viniendo de la Deutsche Welle y también de España, de algunos investigadores, en el sentido de que si bien hay una era digital, hay un periodismo digital y se ha masificado la comunicación, la tecnología, es cierto. ¿Y qué sucede? Tienen problemas en Europa de aprendizaje de los niños, de lectura, y aún así, con los mecanismos incluso de la educación de Finlandia y otros, los niños no entienden lo que leen. ¿A dónde voy? Al tema político, primo Coco. Mira cómo se ha ido viendo el tema digital y cómo algunos medios, en contra de lo tradicional, de la información, de lo que conocemos el periódico impreso, ¿no? Sin embargo, ha habido en el nivel cultural y educativo un bajón tremendo a nivel universal, a nivel global. Y eso permite que políticos como Pedro Castillo tranquilamente se mantengan en el poder pese a lo que tú has planteado, primo Coco, la cantidad de investigaciones, la cantidad de escándalos, que se va el sobrino, que se esconde el secretario general, que no encuentran al exministro Silva y ahora la sobrina, que seguramente tendrá que ir a la segunda citación, si no de grado fuerza, al tema fiscal. Entonces, cuando vemos que a nivel global comienza a disminuirse la capacidad intelectual de las personas, es como si alguien digitara esto. Tú presentabas hace unos minutos antes del programa con nosotros el tema de cómo un epidemiólogo está demostrando las cosas que se dan y cómo desde redes sociales se censura la verdad que él dice sobre el tema de la epidemia de COVID-19, y tú por mencionar eso, tranquilamente te traen abajo un programa desde Facebook, YouTube y otros. Y no solo Entonces, eso, no solo eso, es, no solo sí, eso, Rafael. Ahorita tenemos una foto de esa señora que ha sido recontra masacrada. Y la íbamos a poner, pero acá me dice Omar que si lo ponemos nos suspenden. Pero en realidad, si no ponemos eso, ¿cómo la gente se va a enterar que estos han sido unos animales que la han masacrado? ¿Cómo la gente se entera? O sea, todo está un poco como controlado, ¿o no? concluyo, mira, las ONG feministas, las feminazis y otras cada vez han ido ganando espacios. Igualmente las ONG han desvirtuado a los partidos políticos. Hoy si analizamos la situación de España con Vox, que es una reacción, es cierto, a veces radical, pero frente al globalismo, por ejemplo, del presidente del gobierno español, muy ligado a determinados personajes que son dueños del tema de las vacunas, entonces eso se está reflejando en el Perú también. Por eso es que Biden tranquilamente, y la embajadora americana acá en el Perú de Estados Unidos, la primera dama de Estados Unidos, se toman fotito con Castillo, con Lilia Paredes, que tampoco se le puede hacer parodia. Carlos Álvarez le están censurando su libertad de expresión por hacer una parodia de Lilia Paredes. Entonces se ha venido sistemáticamente atacando a las instituciones. Gracias a Dios, por fortuna, tenemos una institución que lidera el doctor Ángel Sánchez, con quien tengo el honor de compartir estos minutos, porque cuando miramos a diestra y siniestra ya no encontramos instituciones, y la Federación de Periodistas del Perú es una institución fundamental hoy que de garantía para los derechos de los ciudadanos, ya no solo de periodistas, porque cuando un ciudadano a veces se encuentra en un abuso como esta señora que la han colgado y que está en la portada del Diario Expreso y que hemos visto en las redes sociales, ya no tiene a dónde ir y ya no confía en el Congreso, no confía en la Fiscalía, no confía en los gremios periodísticos como la Federación de Periodistas del Perú. Por eso necesitamos hacer una lucha denodada por elevar ese nivel, porque con gente que no tiene capacidad para entender lo que lee, vamos a tener pésimos electores. Y hoy los congresistas ya hay una situación de normalidad.
Ya la gente dice primera vacancia, segunda, no, ya no le interesa a la gente. ¿Por qué? Porque nos están adormeciendo y ya vemos en el Congreso que se están dando todos los arreglos bajo la mesa y sobre la mesa para que en 2 semanas más venga una elección del presidente del Congreso y sea afín a Palacio de Gobierno, a la Casa de Pizarro, es decir, a los intereses económicos de esta gente que ha llegado a destruir el Perú. Muy bien, José, tu micrófono lo has apagado. José, tu micrófono, por favor. A ver, primo, nos preguntaste acerca que si la información que pudiera dar Samir Villaverde sería contundente en cuanto a la estabilidad de Pedro Castillo como inquilino precario de Palacio de Gobierno. Yo creo que sí. Y sí en la medida que se le permita dar pruebas, que se le permita exponer todo lo que tiene. Me refiero a audios y videos. No olvidemos que todo lo que ha sido el trabajo de la fiscal Cesenarro ha pasado a manos de este equipo encabezado, recientemente nombrado por la fiscal de la Nación, encabezado por Marita Barreto, es titular de la segunda Fiscalía Especializada en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio. Todavía estamos en medio, creo yo, de un paréntesis, en un compás de espera, a saber cuál va a ser el proceder de este equipo especial. Al menos en los últimos tiempos con esto de los equipos especiales hemos tenido pues una mala experiencia. Me refiero al trabajo que hizo pues el equipo, este grupo de fiscales que tuvo a su cargo la investigación acerca de los vínculos de Odebrecht con algunos políticos Los peruanos, famosos recientemente el héroes, Poder. los famosos Así es, héroes. le han pedido nuevamente a José Domingo Pérez que enmiende algunas cosas, ¿no? Y todo haría parecer, pues, que esto se termina de caer. Volviendo al punto, para no irme, yo creo que en la medida que se le permita exponer medios probatorios, audios y videos, repito, y en la medida que se valoren, que se tabulen correctamente por parte de este nuevo DIN-TRIN de fiscales, podremos tener noticias alentadoras en cuanto a la permanencia de Castillo. Siempre lo sostuve, primo, siempre lo he dicho, he dicho esto las veces que me has permitido acompañarte los miércoles 8:30 aquí en tu programa. El golpe final contra Pedro Castillo no va a venir ni del Poder Judicial ni del Ministerio Público. El golpe final contra Pedro Castillo va a provenir del periodismo independiente, de Guardo. los periodistas que han asumido la lucha por dignificar la política peruana y que tienen como estandarte el llevar la verdad a la comunidad, a la sociedad y que finalmente se conozca en realidad cuál es la entraña mafiosa y gangsteril de este gobierno. No olvidemos que este equipo de fiscales en este momento está en compás de espera. Nosotros los periodistas estamos viendo en vitrina, viendo en galería, en tribuna, estamos en la tribuna, esperando a ver cuál es el desempeño de este grupo de fiscales en cuanto a la investigación a Pedro Castillo y sobre todo a lo que diga este personaje que ha sido liberado ayer de la cárcel y que esperemos, Samir Villaverde, y que esperemos que pueda aportar pruebas contundentes en el tema de Pedro Castillo. ¿Crees que vamos a tener algún tipo de respuesta positiva en estas elecciones que vienen, Ángel? Bueno, yo creo que de parte del gobierno, como dije hace un instante, no hay mucha confianza de que haya un cambio, ¿no? Con respecto a la pregunta anterior, yo quisiera manifestar algo, ¿no? De que este gobierno está tratando de crear un nuevo delito, ¿no? Bajo esta figura de filtración de información por parte de jueces y fiscales de los procesos que están todavía encaminados, ¿no? O que están en etapa preliminar de investigación. Y esto es bastante serio, pero hay algo muy importante que debemos tomar en cuenta. La verdad siempre sale a la luz. Tarde o temprano siempre sale a la luz. Recordemos nosotros claramente cómo en el año 1972, en el caso Watergate, en el cual utilizaron judicialmente a un juez para determinar la prohibición de la filtración de la información que había salido y el medio de comunicación que tenía esta información se vio obligada a no publicarla y que la tuvo que transferir
a otro medio de comunicación que fue el Washington Post. Y el Washington Post, por encima de esta orden judicial, logró pues hacer las investigaciones, la filtración, el fotocopiado y toda la información que a las finales fue publicado. Y una vez que fue publicado, fue replicado en todos los medios de comunicación, que hizo justamente imposible a este juez la aplicación de esa resolución que había dado para no publicarse y para sancionar al medio de comunicación que lo hiciera. Yo creo que en este caso, de igual forma, si los jueces y fiscales se encontrasen digamos, en el escenario de que este proyecto de ley se aprobase por parte del Congreso de la República, que lo dudo bastante que logre una mayoría para su aprobación y que el gobierno lo promulgue, yo creo que se debería actuar de la misma forma, en una forma consolidada, en una forma solidaria, para hacer respetar lo que es la libertad de prensa, la libertad de expresión y sobre todo el acceso libre que tiene todo ciudadano, de acuerdo a la Constitución, el acceso a la información y la difusión de estos casos. Entonces, es necesario. Lo que pretende este gobierno con este proyecto de ley es justamente cubrir con un manto de secretismo todo este tipo de procesos que están siendo investigados en las fiscalías y están llevados a las cortes. Ahora, desde el punto de vista institucional, en todo este tiempo de más de 70 años de la Federación de Periodistas del Perú, ¿qué hecho recuerdas como positivo, bonito, que nunca lo vas a olvidar? ¿Y cuál ha sido la noticia más dramática que has tenido como presidente en la institución? Bueno, la federación cumple esta semana 72 años de fundación. Son 72 largos años de fundación y nace justamente un 18 de julio del año 1950, en pleno proceso de transición de la segunda fase del gobierno del general Odría, después de un golpe militar que viene con justamente con una imagen y figura de dictador, de golpista, va a un proceso electoral fraudulento, en el cual se hace elegir presidente, y justamente en ese momento que el país vivía momentos muy difíciles en el cual había destierro de periodistas, clausura de medios de comunicación, nace la Federación de Periodistas del Perú para enfrentar a esa dictadura. Y de ahí en adelante, durante todos estos 72 años, hemos tenido momentos bastante gratos en los cuales hemos honrado el principio de fundación de la Federación de Periodistas del Perú y no hemos claudicado ni un solo milímetro en esa defensa. Yo creo que estos escenarios son los escenarios de los cuales la Federación de Periodistas del Perú debe sentirse orgullosa justamente de su trayectoria y completamente satisfecho de la labor que estamos realizando como gremio periodístico de defensa, no solamente de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, sino también del libre ejercicio del periodismo y de la lucha por el acceso a la información. Como Federación de Periodistas del Perú, ¿has tenido algún tipo de anécdota de salvar la vida de algún periodista que ha estado mal y requería un auxilio y lo han hecho ustedes como institución? Sí, definitivamente. Esto yo recuerdo cuando, Varias no veces. sé exactamente en qué año ha sido, pero ha sido aproximadamente en el 2016 más o menos aproximadamente, cuando hubo el paro en Selva Central, en el cual pues hubo agresiones, hubo una golpiza a periodistas y fue justamente un periodista de radio de esta zona que fue brutalmente golpeado y que estaba justamente escondido porque la policía lo estaba persiguiendo, ¿no? Entonces nosotros tomamos el conocimiento de este caso, logramos conseguir una ambulancia desde la ciudad de Junín, desde Huancayo, para trasladarlo hasta la capital a este colega, que no era un colega que estaba afiliado a nuestra institución. Lo trajimos con un resguardo, vinieron dirigentes desde la zona resguardándolo con su familia dentro de la ambulancia. Llegó en horas de la noche, lo llegamos a internar en el hospital, en uno de los hospitales de la capital y logramos la recuperación. Entonces estos son escenarios que justamente no nos atrae solamente a la mente por una cuestión anecdótica, sino por una cuestión nada más que de principios. Y considerando que esto se repite constantemente,
como Federación de Periodistas del Perú, ustedes podrían encabezar una campaña donde puedan exigir o pedirle a los gobiernos que ya se dejen estar poniendo hospitales en provincias y que no tienen nada y que tengan que siempre pensar en Lima para traer a un paciente de emergencia. Mira lo que ha pasado con hospitales hasta ahora. Tú vienes a Lima y en Lima te dicen, tienes que sacarte una resonancia en el seguro, en el salud. Te sacan del hospital en una ambulancia y te llevan a 2 cuadras para sacarte la resonancia en un lugar privado. Eso no está bien. O sea, ¿hasta cuánto vamos a seguir mirando toda esta situación y no podamos decirle al gobierno qué pasó? O sea, ¿por qué es que pasa esto? Sí, nosotros hemos tratado estos temas, lo que tú estás mencionando y muchos otros, en los diferentes congresos nacionales que la Federación de Periodistas del Perú ha realizado en las regiones del interior del país, congresos, consejos federales, convenciones macrorregionales, y hemos sacado pronunciamientos y declaraciones al respecto, haciendo planteamientos incluso de solución a las problemáticas que aquejan a la región, y que definitivamente este tipo de, digamos, deficiencias, de falencias por parte del Estado, de hacer grandes construcciones en zonas marginales y que no tengan la implementación adecuada y del personal médico y técnico adecuado para poder asistir a la población. Definitivamente, nosotros estamos constantemente realizando ese tipo de análisis. Es más, es el caso de que en uno de los años en el cual el presidente Humala dio su mensaje a la nación, tomó 5 puntos que la Federación de Periodistas del Perú había planteado en uno de sus convenciones macrorregionales en el centro del país. Muy qué bueno. Ahora, Rafael y José, adelante con sus anécdotas y además saludando pues a la Federación de Periodistas del Perú. Bueno, Sí, primo emocionado, como te Coco. dije. Sí, Sí, primo Coco, porque permítame hacer un pequeño recuento histórico. Esto tomando lo dicho por nuestro presidente Ángel Sánchez Dueñas, la federación se fundó el 18 de julio de 1950 por una necesidad histórica, una necesidad de oponerse a un proyecto dictatorial encabezado por el general Manuel, no Apolinario, Arturo. Apolinario le pusieron para, disculpen, cholificarlo. Manuel Odría, que pretendía perpetuarse en el poder frente a la censura, a medios de comunicación, a la persecución a periodistas en ese momento. Un grupo de valientes, hombres y mujeres de prensa, se nuclean, se unen y forman la Federación de Periodistas del Perú. ¿Quiénes estuvieron en ese grupo humano? Periodistas de la talla de Enrique Sileri Gixon, fundador de Caretas, Grados Bertolini, que fue luego ministro de Trabajo, era el periodista deportivo, su seudónimo era Toribio Gol, el primer fiscal de la Nación, y también una de las plumas satíricas más exquisitas que ha conocido el Perú, Sofocleto, entre muchos. La federación ha vivido momentos muy dramáticos, momentos muy heroicos en defensa de la libertad de la prensa, libertad de prensa, expresión, y sobre todo del sagrado derecho de la sociedad a estar bien informada. En 1900, permítanme colocarme los anteojos, a veces la memoria es frágil, permítanme darle estos conceptos. En 1968, la Federación convocó a la Marcha de la Mordaza, esto desde el Centro Federado de Periodistas de Lima. Cientos de periodistas salieron a las calles a manifestarse contra la dictadura del general Juan Velasco Alvarado. El gobierno militar previamente había clausurado los diarios Expreso y Extra y la revista Caretas. Cientos de hombres y mujeres salieron con pañuelos blancos, cubriéndoles el rostro, la boca, en señal de rechazo a la mordaza que estaba imponiendo el gobierno militar. El 15 de enero de 1970, la Federación de Periodistas convocó a un paro periodístico de 48 horas, el cual fue acatado a nivel nacional. En junio del 2016, el gobierno del comandante Ollanta Humala pretendió acusar a Rosana Cueva y Karina Noboa del programa Panorama por traición a la patria. Esto por haber divulgado un informe Inteligencia Fantasma, irregularidades en el manejo de fondos en el BRAE. Se organizó la resistencia y la Federación de Periodistas del Perú tuvo un rol protagónico en la organización y en el desarrollo de esa protesta. Se realizó una marcha multitudinaria que partió desde el Campo de Marte en rechazo
a la pretensión del comandante Humala y su entonces ministro de Defensa, Jack Balakivi, de judicializar al equipo de prensa de Panorama. Recuerdo que las reuniones de coordinación se hicieron en el despacho de Ángel Sánchez Dueñas. Y de ahí en adelante, frente a diversos temas de interés nacional, en defensa del ejercicio periodístico, en defensa de la libertad de prensa y expresión, la Federación se ha hecho presente mediante claros, contundentes y precisos pronunciamientos, los cuales continua y constantemente nuestro gremio viene emitiendo, sentando ello un precedente, sentando ello el ejemplo que la Federación de Periodistas del Perú siempre ha estado, está y estará en defensa de la legalidad. Qué bueno. Rafael. Rafael, ¿tu micrófono? ¿Está? ¿Rafael? Sí, ¿no? Rafael, te escuchamos. Sí, muy contento. Hay tres. Hola. Sí, correcto. Sí, tres hechos contundentes. Yo creo que marcan la vigencia de la federación. Una anécdota mencionabas es cuando vi el accionar, la labor de los periodistas por reconstruir un gremio, una casa. Vi, por ejemplo, casi el semisótano, que es un ambiente muy amplio, en un edificio muy grande, histórico, emblemático, en la primera cuadra de la avenida Bancay, 173. Vimos un salón enorme, ¿no? Y era un enorme reto. Y lo vi batallar al presidente Ángel Sánchez, y año tras año iba quitándose toneladas de desperdicios, limpiándose, arreglándose los sistemas eléctricos de agua, y poco a poco se iba viendo la fotografía cambiar, y hoy tener el auditorio Enrique Sileri Gibson. Enrique Sileri, el hombre fuerte, hijo de la fundadora de una revista importante como Caretas, y ese es el nombre que lleva el auditorio. Me parece que ese auditorio, cuando uno lo veía, si lo hubieras visto, de seguro lo has visto, primo Coco, cómo era un antes y el después. Hoy ahí se dan los encuentros, se dan actividades culturales, conferencias, y eso es algo que como periodistas nos sentimos orgullosos, y saludar la labor del Comité Ejecutivo Nacional liderado por el doctor Ángel Sánchez, y eso nos llena de emoción. Es decir, algo que veías destruido, cuando lo viste de primera mano, retomar, refundar, porque eso es lo que se está haciendo, relanzar, refundar un gremio histórico en América Latina, uno de los más caracterizados y antiguos, y en la historia que ha detallado José Briceño, efectivamente vemos cómo año tras año, décadas, son 72 años ahora que se cumplen. Y otros dos elementos: el 7 de julio del 2016 es un hecho importante. 7 de julio, fecha histórica en muchos acontecimientos en nuestra vida republicana. Fue una gran movilización que se hizo desde la avenida 28 de julio, desde la avenida de la Peruanidad, donde ahora muchos demócratas salen y desde ahí marchan continuamente por la libertad y la democracia en el Perú. Se encaminó con más de 1,000 entre periodistas, estudiantes de las facultades de Ciencia de la Comunicación, dirigentes de otros gremios, hacia la Fiscalía de la Nación, la quinta cuadra en Abancay, por el tema que mencionó precisamente José, cuando desde el gobierno de Humala se pretendía poner la mordaza al programa Panorama, e incluso llamarlos traidores a la patria. Y el otro hecho histórico es el día 3 de marzo del 2020, donde vimos a nuestro presidente Ángel Sánchez y los dirigentes, y varios de ellos ahí presentes, lidiar con la fuerza pública en la puerta de la Fiscalía de Lavado de Activos, cuando vino una veintena de policías y con sus varas, con sus escudos, bien apertrechados de sus cascos, nos fueron empujando y haciendo actos pues de fuerza para sacarnos de enfrente de la vereda, y ahí estuvimos batallando por la libertad de prensa y expresión. Estos acontecimientos llenan de historia y llenan pues de orgullo, porque sigue siendo gloriosa e histórica, un referente en América Latina como la Federación de Periodistas del Perú, querido primo Coco. Muy bien. Ángel Sánchez, presidente de la Federación de Periodistas del Perú, hoy está al frente de la institución y por supuesto listo para celebrar el 72 aniversario. Pregunto yo, ¿qué dejamos? ¿Cómo provocamos que haya interés por el periodismo en el futuro si hoy en los colegios se ha anulado el famoso periódico mural? O sea, ya no hay periódico mural ni en los colegios.
Esa era una buena opción para que los chicos, los muchachos, los niños, estudiantes, arranquen a tener inquietud o por lo menos interés en el periodismo. Sí, nosotros antes de la pandemia hemos estado desarrollando a través del Centro Federado de Periodistas de Lima, conjuntamente con José Briceño y con Fernando Aguilar, justamente la promoción en los medios, en los colegios de los periódicos murales, ¿no? Esto lo hemos estado realizando, pero lamentablemente con la pandemia se vio truncado todo este proyecto que se estaba ya llevando a cabo. Pero una vez que ya se está reactivando, esperemos que no haya retrocesos en este tema de la reactivación al 100%, pues tengamos nosotros la oportunidad nuevamente de tomar contacto con las UGELs, con los centros educativos y llevar a cabo justamente esta implementación para encaminarlo a un concurso primero regionales, después a nivel nacional, para premiar a los alumnos que hagan el mejor periódico mural, no solamente a nivel estético, sino principalmente a nivel informativo. Esto para fortalecer justamente en la etapa de formación básica la vocación de los estudiantes por la lectura de las noticias, por la lectura de la información y la transmisión sobre todo de una muy buena información. En ese aspecto esperemos pues volverlo a hacer con Pepe Briceño y principalmente con Fernando Aguilar Padilla, quien es no solamente periodista, sino también es profesor universitario, profesor de educación secundaria. Entonces, en este proceso vamos a nosotros fortalecer a nivel educativo esta vocación, ¿no? ¿Cómo están preparando la conmemoración del aniversario? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el programa? Bueno, la celebración lo vamos a hacer el día sábado 16, puesto que el día lunes es un poquito complicado por el inicio de la semana, ¿no? Estamos invitando y van a venir desde las diferentes 72 centros federados que tenemos a nivel nacional, 69 en el territorio peruano y 13 en el extranjero, pero van a venir de todo el país delegaciones en los cuales nos vamos a congregar el día 16, sábado 16, en el cual se va a llevar a cabo una sesión solemne en el que vamos a conmemorar esta fecha tan importante y vamos a compartir de un gran almuerzo show después de la parte protocolar y esperemos nosotros tener la presencia masiva pues de nuestros dirigentes y de nuestros colegas que vengan principalmente del interior del país y de los que estamos acá en la capital, ¿no? Qué bueno, qué bueno. José, nos vamos yendo. Rafael. Sí, primo, antes de poner punto final a mi participación, un detalle, una anécdota. Preguntaste acerca del futuro del periodismo y cuál es la interrelación de la federación con hacer que le guste el periodismo, generar nuevos colegas, ¿no? Cómo promocionar el periodismo. Un detalle muy importante que yo no me voy a cansar de felicitar por esto a Ángel Sánchez, a nuestro Comité Ejecutivo Nacional. En la federación tenemos un medio de comunicación virtual, La Voz de la Libertad de Expresión, que es presencia en página web, presencia en redes sociales y una emisora online. Bien, todo ese manejo periodístico, lo que son las notas informativas, su proceso, la diagramación, la transmisión de los programas mediante nuestra emisora online, las coberturas en calle y todo ello fue puesto en manos de jóvenes periodistas, jóvenes que hacen prácticas preprofesionales en la Federación de Periodistas del Perú. Me atrevería a decir que somos el único medio de comunicación a nivel nacional que es manejado por jóvenes periodistas, Qué bueno. a los cuales en la federación se les está dando la oportunidad. Qué bueno, qué bueno. Rafael. Sí, primo Coco, ante todo agradecer y felicitar que haya medios como el tuyo, como Radio del Sur, que permite hacer precisamente este tipo de análisis, vertir este tipo de contenidos e informaciones que lamentablemente no se está viendo a nivel mundial y tampoco a nivel nacional. Es decir, los medios, por ejemplo, solo cito para terminar el caso de ex primer ministro japonés, Abe, asesinado por un tipo, y eso en el Perú, yo estuve viendo prensa extranjera, he visto la prensa de Chile, de Brasil,
he visto, y han dado más cobertura. Aquí, lamentablemente, todo es sangre, todo es crónica roja, Así es, no y le han ni dado. siquiera esta noticia Sí. le han dado la Lamentable. importancia necesaria. Gracias a medios como Radio del Sur, y esta semana es muy importante, muy emocionante para los periodistas, porque es un gremio donde el ciudadano encuentra un respaldo institucional. Y hoy que algunos dicen, por ejemplo, desde sus instituciones, como la nueva fiscal de la Nación, que va a acercar su institución al ciudadano, yo creo que la Federación de Periodistas del Perú es una institución que puede ayudar muchísimo a la función pública, a la universidad peruana, a la educación nacional de primaria y secundaria. Yo creo que es un referente que todos los actores del Perú deben tener presente, porque puede ser un gran facilitador y coadyuvar como formador, y en el lenguaje pedagógico ser formador es aquel que da un aliento a los demás para formarse mejor. Creo que es una institución fundamental, y en esos 72 años una institución ya adulta, madura, reflexiva, como la gloriosa e histórica Federación de Periodistas del Perú. Qué bueno, qué bueno. Ángel, muchas gracias por estar con nosotros y por tu tiempo. Un bonito aniversario. Gracias, primo Coco, y te esperamos el sábado a las 11 del día en esta sesión solemne y poder compartir el almuerzo. Chévere, muy bien. Un abrazo grande para ustedes. Bendiciones y nada, estamos para adelante, ¿de acuerdo? Buenos días. Éxitos. Muchas gracias. Gracias.